ese poder. Dios tiene la capacidad de abrir lo sobrenatural dentro de lo natural, hacerlo irracional, porque Dios es un Dios que no está sujeto a las leyes que usted y yo tenemos. Y dentro de ese asunto, de esa problemática, yo quiero que usted imagine ahora todos los problemas que a usted le puedan rodear, todos los problemas que a usted le puedan asediar, porque de eso vamos a hablar. En Segunda de Reyes, capítulo 5, 6 y 7, hay una situación que hoy nos va a despertar en nosotros una aplicación práctica a problemas cotidianos que podemos tener, que no en un campo de batalla terrenal, no en una ciudad contra otra o una nación contra otra, pero sí a nivel mental, a nivel de nuestra vida. Somos asediados, somos acosados, somos de alguna manera sitiados. Si me acompaña y si no yo le leo, en Segunda de Reyes 6, vamos a ir introduciendo, quizá entre esta semana y la que viene podamos acabarlo. Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, el rey de Siria, enemigo del rey del pueblo de Dios, dice, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, que era una ciudad de Israel, donde había un rey bajo la cobertura de Dios. Y hubo gran hambre en Samaria. Había una situación en que habían sitiado la ciudad, rodeado la ciudad. Nosotros a veces nos vemos rodeados también, no de un ejército, pero a veces de temor, de miedo, de depresión, de una situación angustiosa, de situaciones que nos pueden amedrentar. Y podemos sentir ese asediamiento, podemos sentir esa presión. Pero dice la palabra de Dios que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Y suele acontecer también que cuando hay una situación de asedio, cuando estamos sitiados, cuando estamos oprimidos, hay hambre espiritual. En este caso era natural. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Ahora vamos a ver precisamente como un motivo, como una situación que nos va a hacer despertar de cuál era la hambruna tan exageradamente exorbitante que nosotros no podemos entender, que esta mujer, mire usted el clamor que le hace al rey. Dice, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, el rey le contesta, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, observe hasta qué punto la hambruna, la situación de asedio, la situación de opresión está trayendo una opresión, una situación difícil a los habitantes de esta ciudad en Samaria, que esta mujer dijo a otra, da acá tu hijo, trae tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Había una situación de hambre tal que la antropofagia, es decir, el que una persona coma a otra, se estaba dando en Samaria por una situación simplemente de pura supervivencia. No había capacidad de poder comprar alimento, la cabeza de un asno. No había capacidad de comprar para hacer pan. ¿Por qué? Porque los suministros que llegaban a la ciudad, recuerden que las ciudades, entonces para defenderse de intromisiones y ataques de los enemigos, estaban fortificadas, estaban rodeadas de una muralla. Y Samaria en su fortificación estaba siendo asediada, rodeada por el ejército de los sirios. Con lo cual, lo que la ciudad tenía era lo que disponía. Ni podía entrar ni podía salir mercancía. Usted sabe que en una ciudad se puede producir, vamos a suponer, ropa, botijos, cántaros, pero también la ciudad necesita sacar eso para hacer traer otro tipo de alimentos, por ejemplo. Samaria llevaba una situación ya larga, de meses, y que estaba asediada, sitiada, y se habían acabado los víveres. Quedaban muy pocos víveres solo para la casa real, poco más. Las personas estaban pasando un hambre real, una hambruna totalmente para nosotros insospechada, inimaginable.
Y nos dice la palabra del Señor que en este caso una mujer clama al rey que habían cocinado a su hijo por supervivencia, pero la otra mujer no quería traer el suyo. Dice el 29 en Segunda de Reyes 6, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y lo que está ocurriendo en Samaria, yo quiero verlo desde un punto de vista espiritual, porque siempre queremos traer una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra aplicada a usted y a mí, la palabra iluminada, el rema. Mire, cuando nos sentimos asediados, el hijo representa el ministerio. Herencia de Jehová son los hijos. El hijo representa el llamado, representa el propósito para el cual Dios le ha también llamado a usted. Nosotros no podemos ser estériles. Es verdad que existe la esterilidad de tener hijos. No pasa nada, no se preocupe. Dios puede hacer un milagro y si no, Dios le puede dar hijos espirituales. Pero una iglesia, una vida que no produce hijos espirituales o una vida que no produce el propósito para el cual Dios le ha llamado, es una vida estéril. Es una vida que no produce fruto, que no tiene fructificación, que no es fructífera. De tal modo, y por eso clamo a su inteligencia, de tal modo que aquí hay un mensaje para usted y para mí. Quizá usted está asediado por depresión, por desánimo, quizá la culpa del pasado, quizá su propio pecado, los efectos del pecado, quizá el trauma de su infancia, quizá el daño que le han hecho. No lo sé, pero el asediamiento de este tiempo no es que los sirios van a venir contra nosotros, sino que el príncipe de este mundo anda como león rugiente alrededor. Él nos está sitiando, Él nos está asediando, Él está viendo de qué manera puede impedir que tengamos comunicación con el reino de los cielos, de donde viene nuestro alimento espiritual. Nosotros no podemos sobrevivir sin un alimento espiritual que Dios nos tiene que dar. Es el alimento que Dios tiene que producir y que a nosotros nos saca de la hambruna. En periodos de hambruna, lo que estas dos mujeres hicieron, la antropofagia, es el despropósito total. En el periodo de hambruna máxima podemos llegar a acabar y a exterminar el llamado para el cual Dios nos eligió. El propósito, el hijo representa el ministerio, representa lo que Ana clamó a Jehová. Ana clamaba y decía, dame un hijo si tú me das un hijo. Aquel día en el templo, cuando Elí la tuvo por ebria, dijo, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a Jehová. Era una mujer estéril, era una mujer que a pesar de las circunstancias se sentía asediada, se sentía totalmente sitiada, no tenía esperanza, pero ella rompió el asedio de una manera especial. Ella se comunicó con Dios. Allá cuando el sacerdote Elí, que había perdido la visión, que no estaba en la visión profética de Dios, la vio. Él entendió, él creyó que estaba ebria, pero Ana no estaba ebria. Ana estaba llena del Espíritu de Dios, llena del Espíritu Santo. Ella derramó su alma, ella tuvo intimidad con Dios y en la intimidad con Dios concebimos lo que es de Dios. Así que en lugar de comerse, en lugar de anular, en lugar de descartar la posibilidad de tener un hijo, Ana fue a por ese hijo. Estas mujeres representan los cristianos, representan los creyentes, mejor dicho, que son capaces de sacrificar aquello a lo que Dios les llamó, porque la situación se estrechó, el cerco se estrechó, porque la situación se puso difícil y usted y yo jamás debemos de hacer eso. Y si lo hemos hecho, nos debemos de levantar en pie de guerra y debemos de luchar para que sea Dios glorificado. Dios le escogió a usted, me escogió a mí, nos escogió para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo su propósito. No podemos eliminar el producto
fruto de la comunión con Dios. Todo lo contrario, ese hijo que comió y que la otra mujer, representando el engaño del diablo, el príncipe de mentira, le dijo: comamos primero el tuyo y luego el mío. Luego no quiso. El diablo nos dice: haz lo que quieras, peca, ya pagarás, pero las consecuencias vienen después. Parece un aliado, pero se convierte en un adversario. Es un aliado mientras hacemos el mal, pero es un contrincante cuando queremos hacer el bien. Estas mujeres están representando a ese grupo de personas que, a la hora de ver la dificultad, en lugar de ponerse en pie de guerra como Ana, hacen morir aquel fruto al cual Dios nos llamó. Aprendamos a jamás hacer tal cosa. La situación era tan grave que nosotros podemos vernos en una situación similar, ¿verdad? Yo quiero que me acompañe, en primer lugar, a Hebreos, capítulo 12, donde la palabra de Dios nos habla claramente de que somos asediados. Dice en Hebreos 12: por tanto nosotros también, versículo 1, teniendo alrededor nuestro, tan grande nube de testigos. Estaba hablando de los héroes de la fe, hombres y mujeres que no renunciaron a su fe, no se comieron el Hijo. Ellos habían recibido fe de parte de Dios, habían recibido un legado, habían recibido un llamado, y ellos no renunciaron a él. Más bien, ellos hicieron fielmente aquello a lo que Dios les llamó. Cuando nos dice un poquito antes, y le leo solo por encima, dice el 33 de Hebreos 11, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Mire usted, no se comieron su hijo, lo que les venía como consecuencia de su fe. Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, es como si se hubiera comido ese fruto espiritual, pero luego recapacitó y luego se arrepintió y dio un gran fruto. Pero algunos fueron atormentados, dice el versículo 35 de Hebreos 11, no aceptando el rescate que era renunciar. ¿Recuerda esa canción de he decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esos son hombres y mujeres que no se comen el fruto, que no se lo quedan para ellos, que no buscan su esfera donde se sienten en un autocontrol, en una protección, donde el confort y la comodidad está en guardia y retaguardia de su vida. No, sino que no aceptaron el rescate, no aceptaron el soborno, el chantaje a la fe, sino que quisieron sufrir lo que Dios les llamó a sufrir, con el poder, con el respaldo, como Esteban, de Dios mismo sobre ellos, como Esteban, que murió igual que Jesús, pero mire el fruto que dio con la vida de Saulo. Así que dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, imagínese, con una sierra, el martirio de una persona, cada miembro de su cuerpo, y aserrarle con una sierra, la crueldad. Pero no se comieron el propósito, no lo eliminaron, no vivieron para saciar una necesidad. Dice la palabra de Dios de algunos hombres que su Dios es el vientre, pero que son enemigos de Dios. Y dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales ahora da un legado, una recompensa. El mundo no era digno. El mundo no era digno, pero Dios sí. Dios los amó, Dios los exaltó, Dios los enumera aquí en una forma global, pero tendrán su recompensa. No van a tener la misma recompensa que quien cuando ve una dificultad echa a correr, echa a huir. Dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas,
y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. De modo que usted y yo también vamos a tener situaciones de dificultad, donde nos podemos sentir perseguidos, asediados, pero es algo que Dios está permitiendo para que usted y yo luchemos, no por enterrar aquello a lo que Dios nos llamó. Si Dios le llamó a ser luz, sea luz, no se coma el hijo de ser luz. Si Dios le llamó a predicar el evangelio, predique el evangelio. Si Dios le llamó a perdonar, perdone. Si Dios le llamó a ser un ejemplo en su familia, en su trabajo, no entierre ese llamado, no se coma el hijo, no se coma el fruto. El fruto es para hacerlo crecer, el fruto es para que nuestros hijos sean visibles. Bienaventurado aquel que llena su aljaba de ellos. Tenemos que hacerlos crecer, tenemos que hacer crecer el ministerio, tenemos que hacer crecer el llamado, el servicio. Y nos dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, y ahora vamos al tema del asedio, teniendo alrededor nuestro esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, amado, amada, ahora nosotros somos asediados por pecado, por ese león rugiente que anda como un león rugiente, el adversario, a ver a quién puede devorar. Somos asediados por la tentación, somos sitiados por el desánimo, por nuestros ataques que cada uno podemos recibir. Pero ellos lo fueron también. Ellos fueron perseguidos y siguen siendo perseguidos nuestros hermanos y nosotros también aquí de una manera espiritual. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que despojarnos. ¿Cómo despojarnos del asedio? ¿Cómo dar una salida? Ya veremos en Segunda de Reyes, en el próximo programa, en la segunda parte y final, cómo lo hizo Dios. Pero ahora Dios, que es el que nos va a dar esa libertad, tiene que ver en nosotros esa fe, como va a haber también en Samaria personas que creen la palabra del profeta, la palabra escrita. Y en este caso dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, el legado, el llamado. Dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cómo podemos hacer tal cosa? Poniendo los ojos en Jesús. Nosotros nos quitamos del asedio. No mire la circunstancia, no mire el asedio, no mire el enemigo, no mire la depresión, no mire su incapacidad, no mire su insuficiencia. Ana no miró la imposibilidad de tener hijos, miró a Dios, miró a Jehová, miró al cielo. No mire si usted tiene síndrome de Down, no mire si tiene un problema en sus cromosomas, en su genética, no mire si usted tiene un cáncer, no mire las circunstancias que nos asedian, no mire el pecado que nos asedia, porque el pecado trae muerte y somos hijos de Adán y por tanto tenemos el ADN de Adán y por lo tanto, consecuencia del pecado, todo lo que nos venga nos está asediando, nos está golpeando, está luchando contra el propósito. Pero nos tenemos que despojar de ese asedio, de esa sitiación, de esa situación de sitio contra nuestra vida y el propósito, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y así como Pedro en la tormenta saltó de la barca y pudo caminar hacia Jesús, puesta su mirada en Jesús, hasta que desvió la mirada y la puso en el oleaje, en el viento, en la tormenta, en la tempestad, en el momento que desconectó con el Salvador, se hundió en el agua. Por eso hay muchas cosas que asedian su vida. Quizá la familia que tiene no es la que esperaba, quizá tiene un marido borracho, quizá tiene una esposa que le ha sido infiel, quizá no importa la situación, créame, no importa la situación. Hay solo una cosa importante para salir de esa situación de asedio, de esa problemática donde se encuentra sitiado o sitiada su vida, y es poner la mirada en Jesús. Es el atajo, es la forma en la que alguien puede realmente cumplir con el propósito. Porque el enemigo, créame, va a querer que miremos a otros lugares. En esta historia, dice la palabra de Dios ya en 2 Reyes 7, dijo entonces Eliseo,
hombre de Dios, trae una palabra para Samaria al rey. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Y esto no debe de mover a que en las situaciones de asedio, de opresión, hemos de oír la palabra de Dios. Porque solo Dios tiene el poder de libertarnos de nuestros asedios. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, es decir, un consejero del rey, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Interesante ver cómo Dios habló y la incredulidad se levantó. Cuando Dios nos dé una palabra, usted cuando lea la Biblia, cuando vaya a la iglesia, cuando siga un programa de televisión cristiana, cuando tenga su devocional y Dios le hable, sea cual sea la manera en la que Dios le hable, en un sueño, en una revelación, en una visión, crea la palabra de Dios. Porque por la fe recibimos las promesas. Siempre debe de creer la palabra de Dios. No deje que la incredulidad tome el control. Porque ahora vamos a ver cómo este consejero, en el próximo programa, este consejero va a morir, pero va a ver el milagro. Sin embargo, los que creen lo que el profeta dice, disfrutarán del milagro. Interesante, amado, amada, que cuando Dios promete, Él es fiel y Él cumplirá. Así que toda la palabra está escrita, la palabra profética más segura es la palabra escrita. Nuestro deber es creerla, es atesorarla. Nuestro deber es amarla, es respetarla. Pero por supuesto, conocemos a Dios y le creemos a través de sus promesas, a través de la palabra de Dios. Así que si Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Si Él ha dicho y está escrito: clámame y yo te responderé. Si Él ha dicho: ninguna arma forjada prosperará contra los siervos y las siervas de Jehová. Creámoslo. Hemos de creerlo, porque si usted se aferra a esa promesa se activa en su vida, en su corazón. Así como ahora la palabra de Dios va a cumplirse fielmente en la situación en la que Samaria se encontraba. En resumen, y antes de orar, sea cual sea la situación de estrés, de opresión, de agravamiento, sea cual sea la situación, las circunstancias específicas que esté viviendo cualquier persona que nos está siguiendo en esta hora, ha de saber que hay un Dios todopoderoso que puede bajar las ventanas de los cielos y darle la libertad. Pero para ello debemos de poner la mirada en Jesús. Debemos de poner la mirada en todos aquellos que han triunfado. Personas como Rahab, que era ramera, pero cambió Dios su corazón y se casó con un príncipe. Personas que habían sido de gran pecado, magos que habían renunciado a la magia, a su fuente de ganancia, y fueron siervos de Dios. Saulo, que era un perseguidor, y llegó a ser un hombre que nos dejó un gran legado. No importa su pasado, no importa lo que usted ha vivido, solo importa algo: que usted confíe, que nunca sacrifique a lo que Dios le llamó, que usted preserve y persevere en lo que Dios le llamó, que nunca entierre el don y el talento. Si Dios le llamó a hacer algo, hágalo con gozo, con alegría. No se coma su descendiente, no se coma su hijo, no se coma el llamado, no se coma el ministerio. No anule, no busque sobrevivir usted en medio de las circunstancias. Muchas personas dejan de congregarse, muchas personas dejan de leer la Biblia, otras toman decisiones erróneas, se apartan del Señor, se comen el hijo, se comen el llamado. No juguemos con la antropofagia como estas dos mujeres, sino que nosotros pongamos la mirada en Jesús. Él nos va a libertar del asedio. Es la manera de salir del asedio de los que hoy el ejército de Siria no es un ejército humano, es alguien que anda como un león rugiente, y esos problemas que nos rodean nos quieren oprimir y nos quieren hacer derribarnos. Vamos a orar. Yo quiero orar por usted, yo quiero pedirle a Dios junto con usted también, por supuesto, que Dios nos dé la victoria, que rompa
la situación de asediamiento, de sitio que hay sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta hora en tu presencia y queremos rogarte y clamarte que cualquier persona que nos esté siguiendo, que se siente en una situación de asedio, sitiada por problemas, por depresión, por amargura, ha sido quizá estafada, dañada en la infancia, no importa cómo, lo importante es solo una cosa, que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Clamamos a ti, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Ponemos la mirada en ti. Desatamos hoy la sabiduría que hubo en Ana de conectarse contigo para que venga el fruto, para que venga la revelación, para que venga el don, el llamado, el ministerio, para que vengan las respuestas. Todo lo que viene de ti tiene que venir a través de la intimidad. Siembra en nosotros todo cuanto necesitamos saber para llevar a cabo tu obra. Padre, si cualquier persona ha abandonado el camino, se ha torcido en el camino, si cualquier persona que no nos está siguiendo se siente asediada, hoy es el día de la liberación, que ponga la mirada en ti, ponemos la mirada en ti, Señor. Y como dice en Hebreos 12, nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es el día de decir, se acabó, pongo mi mirada en Jesús y corremos con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante. Ponemos la mirada en ti, Señor, y el asedio es eliminado, como lo vamos a ver en 2 de Reyes 7, por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, que haya un reto en esta semana de que cada persona que siente que no puede llevar a cabo aquello a lo que fue llamado o llamada, en esta semana ponga la mirada en ti. Que no renuncien, que no se coman ese hijo espiritual, ese engendro que tú has hecho en nosotros, ese don, ese llamado, sino que más bien lo preserven y lo entreguen como hizo Ana cuando tuvo a su bebé, al servicio de Dios, en el templo. Ayúdanos a vivirlo de esa manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esta oración le reto a que usted preserve aquello como hizo Ana, lo dé a Dios, que Dios puso en usted. Nunca renuncie, nunca lo elimine. Dios le bendiga. Tenga una semana bendecida en el nombre de Jesús. Hasta el próximo programa.